El siguiente testigo es el señor Hugo. Buenos días, señora Hugo. Vamos a proceder con el juramento. Su mano derecha, por favor, puede decir la verdad, solamente la verdad. Caso contrario, usted está cometiendo un delito de perjurio que es sancionado con nuestra legislación penal ecuatoriana. Sí. Juramentado que ha sido legal y debida forma, con asiento, por favor. Pongo en su conocimiento que la presente audiencia está siendo grabada en audio. Su tono de voz lo más alto posible y sus respuestas muy claras y específicas respecto a lo que le vamos a preguntar. El señor abogado hace la pregunta, el señor secretario tutela y solo cuando yo le diga a usted responde, caso contrario, manténgase en silencio, por favor. Eso permite que los abogados puedan hacer alguna observación y el señor secretario tutela. Usted, para comparecer a esta audiencia, ha sido asesorado por una defensa técnica, por un abogado, que quiere decir que le dijeron qué tipo de juicio es, cuáles son las partes procesales, en qué calidad venía, dónde era la unidad donde tenía que estar, esas cosas. Sí. Señor secretario, de conformidad con el artículo 177, lo manifestado por la señora testigo, téngase en cuenta que ha sido asesorada por una defensa técnica, por lo que sus respuestas se las tiene por válidas, caso contrario serían nulas. Generales de ley. Su nombre completo. Ángel. Edad. 66 años. Estado civil. Casado. Profesión u ocupación. Quehaceres domésticos. Religión. Católica. Dirección exacta donde usted vive. Nuevamente la dirección. Ciudad de... Listo. Ministerio de las Públicas. Sí. No. No, no. Ya. Sí, listo. Ya, doctor, tiene su testigo. Muchas gracias. Mi estimada señora Javier Quiroz, abogado de la señora, las preguntas para que usted le cuente a la señora jueza lo que usted sabe en base a sus vivencias, ¿no? Primera circunstancia, primera pregunta, por favor. ¿En qué circunstancias conoció a Carmen? Que no diga todavía nada. Señor. Ahora sí, responde. Yo le conocí cuando fueron a estudiar la Politécnica, porque tengo una casa rentera. Conocí a Jimenita y a Fabián, porque los dos son hermanos. Les conocí a una circunstancia muy triste, que los muchachos no tenían para la alimentación, muchas veces no tenían para la renta, esperaban solamente que venga una cosita de su madre que se ganaba, me conversaba ella, que se ganaba lavando o viendo hacer algún oficio de limpieza donde alguien. Esperaban desesperados que ella les mande dinerito. Mientras tanto pasaban penalidades en tanto alimentación, en necesidades en la universidad, porque les pedían para el estudio, les pedían libros, tenían que sacar copias. Para todo eso lamentablemente sufrían mucho los muchachos. A veces se ganaban su dinerito haciendo deberes para sus compañeros, o para la alimentación alguien les regalaba comidita porque no tenían, y su madre muchas veces también no tenía para darles para la alimentación y el arriendo. Yo personalmente, a mí me dolía mucho ver esos dos muchachos cómo sufrían, porque yo les arrendaba en mi casa unos 2 cuartitos. Siguiente pregunta, doctor. Gracias, señor juez, por el derecho de palabra. Segunda pregunta, mi estimada señora Hugo. ¿Cómo era la relación de Carmen con su señor padre y su
Listo. Según ella me confesaba que nunca confesaba con su padre, que cuando ella le buscaba para que les ayude en la alimentación o para algún gasto, él se negaba. Una vez Jimena se le cayó los lentes y se le rompió. Llegó en mi casa llorando que son sus ojos y que ella no podía ver bien. Me voy a pedirle de favor a mi papá que me compre los lentes o que me ayude a arreglarle los lentes. Llegó llorando en mi casa diciendo que le negó, a pesar de que estuvo recién cobrado, porque creo que trabajaba en la cárcel, por ahí. Y lamentablemente su padre le negó esa oportunidad de darle los lentes con los que ella veía para poder estudiar, para poder hacer los deberes que ella se ganaba también la vida en eso. Listo. Siguiente pregunta. La última pregunta, mi estimada señora Hugo. En el tiempo que usted conoció a Carmen, si alguna vez llegó el señor Palomino a dar algún tipo de ayuda a su hija Carmen, tiempo de estudiante. Listo. Sí, hubiese querido conocer yo al Señor, porque le hubiese querido decir las necesidades que ellos sufrían, los muchachos, porque los dos sufrían lo igual. Sí, le hubiese querido conocer para aconsejarle, para decirle cómo eran de buenos estudiantes sus hijos, y a pesar de eso, ellos sufrían tanto, señora, pues que es algo que no sé, capaz que solo viviendo en carne propia uno se puede dar cuenta del sufrimiento que tuvieron esos dos muchachos. No más preguntas. La razón de sus dichos, ¿por qué usted viene a declarar? ¿Sabe, le consta, le contaba, se está inventando? ¿Por qué viene a declarar? Porque sé cómo sufrieron, por eso vengo a declarar. Muy amable. Tome asiento en la parte de atrás, por favor. Siguiente testigo. Sí. Sí, pueden sentarse. Pueden utilizar toda la parte de atrás, no hay problema. Porque señor, el señor gobernador le está haciendo gestos a los testigos, por favor. Bueno, yo le voy a... Ya, muchas gracias. Séptimo, ¿cuál testigo sería? Llamo el testimonio del señor Palomino. Señor Palomino. Buenos días, tenga la bondad, por favor, acá. No, acá, por favor. Señor Palomino, con el juramento, su mano derecha, por favor, jura decir la verdad, solamente la verdad, caso contrario, usted está cometiendo un delito de perjurio que es sancionado con nuestra legislación penal ecuatoriana. Lo juro. Juramentado que ha sido legal y de debida forma, con asiento, por favor. Pongo en su conocimiento que la presente audiencia está siendo grabada en audio. Por favor, su tono de voz lo más alto posible y sus respuestas claras y específicas respecto a lo que le van a preguntar. El señor abogado hace la pregunta, el señor secretario tipea y solo cuando yo le diga usted responda, caso contrario, manténgase en silencio. Si desea que le aclare la pregunta, me lo hace saber a mí, si desea que le amplíe la pregunta de igual manera. Eso permite que el señor abogado, cualquiera de los dos, pueda hacer alguna observación y el señor secretario pueda tipear. Usted, para comparecer a esta audiencia, ha sido asesorado por un abogado, por una defensa técnica. ¿Esto qué quiere decir? Que le dijeron qué tipo de juicio es, qué partes procesales había, actor, demandado.
Si usted, a qué unidad tenía que venir, en qué calidad tenía que venir. Señor secretario, considérese lo manifestado por el señor testigo, esto es que ha sido asesorado por una defensa técnica, por lo tanto sus declaraciones se las tiene por válidas, caso contrario serían declaraciones nulas. Generales de ley. Su nombre completo, por favor. Mi nombre es... Edad. Tengo 42 años. Estado civil. Casado. Profesión u ocupación. Soy ingeniero industrial. Religión. Católico. Dirección exacta donde usted vive. Vivo en la avenida... Nuevamente le dice. Avenida... Eso queda en... Listo. Doctor, tiene su testigo. Muchas gracias, señora juez. Primera pregunta, mi estimado señor Palomino. Mi nombre es Javier Quirón y soy el abogado de la señora. Primera pregunta. ¿Cuál es su relación con Carmen? Listo. Responda, por favor. Soy hermano de quien entrega Listo, doctor. Quiero que nos cuente sobre la infancia de Carmen. Listo. Carmen, perdón, tuvimos una infancia llena de carencias, faltos de cariño de nuestro padre, siempre amenazados. Así es como recuerdo yo mi niñez con mi hermana y también junto a mis hermanos. ¿Quién fue Carmen? Listo. Carmen fue la mejor persona del mundo. Fue nuestro ejemplo en lo que ahora somos. Más que una hermana, llegó casi a ser nuestro padre. Siempre nos ayudó en lo que ella pudo y en lo que tenía. Nunca se olvidó de mi madre. Y a mi padre lo consideraba alcohólico y violento en la casa. Listo. En su infancia, cuando usted vivía con Carmen, Ya. ¿cómo era la relación del señor Palomino con su hija Carmen? Listo. Responda. Tenía un apodo. Le puso Pantera. No sé si no la quiso o no sé qué pasó. Nunca la respetó. Recuerdo claramente en una de tantas agresiones que teníamos dentro de la familia,
Mi hermana se desmayó exactamente sobre sus pies. Ni eso detuvo las agresiones de mi padre ante mi familia, mis hermanos y mi mamá. Listo. ¿Hasta ahí o más? Puedo describir más cosas, pero me hacen daño. Yo sé que le hace daño a usted, pero yo necesito que usted me diga a mí para yo poder resolver. Porque si ustedes se guardan las cosas o no me dicen, que yo no me puedo enterar de lo que sucede. Eso es la función de un testigo. Sé que le puede causar daño a esa situación, puede respirar y contarme qué es lo que está pasando. No sé qué habría un poco más allá en las relaciones de mi padre con mi hermana. Pero en mi caso yo sufrí abusos. Cuando tenía 3 años me fracturé el brazo derecho. Nunca estuvo a mi lado. Siendo yo un poco más niño, me obligaba a hacer flexiones de pecho frente a sus amigos. En cantinas, galleras, prostíbulos. En donde yo era víctima de acoso. Es como recuerdo mi infancia. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue la adolescencia de Carmen? Listo. Responda. Una niña muy inteligente, muy sana. Ella siempre me cuidaba. Asistíamos juntos a la escuela. Siempre sacaba buenas notas. Era la mejor siempre. Más sin embargo, cuando regresábamos a casa, hasta ahí terminaba nuestra felicidad en la escuela, en donde encontrábamos seguidamente a mi hermana llorando por golpes que le había propinado mi padre. Recuerdo muchas veces que secábamos las lágrimas de mi madre. Solo yo sabía qué habrá pasado antes de que nosotros llegáramos a casa. ¿Listo? Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo fue la etapa universitaria de Carmen? Listo. Responda. Mi hermana siempre quiso ser alguien más en la vida. Vuelvo y repito, no sé por qué no tuve el apoyo de mi padre. Ella se aventuró a seguir estudiando para ser profesional. Trabajó igual que mi mamá, lavando ropa, atendiendo personas extrañas, limpiando casas.
Fue un tiempo bibliotecaria porque era muy buena estudiante. Siempre tratando de sobresalir en la vida y dándonos el ejemplo a nosotros. En toda esa etapa, nunca tuvo el apoyo de mi padre. Siguiente pregunta. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué preparación académica llegó a tener Carnegie? Listo. Responda. Hizo el grado de ingeniero en comercio exterior. En la Facultad de Administración de la Escuela Politécnica. Listo. Sí. ¿En qué colaboró su padre el señor Palomino en la preparación académica de Carnegie? Listo. Responda, por favor. Mi hermana tuvo que seguir un juicio de alimentos porque mi padre no cumplía en las ayudas que ella necesitaba para sus estudios. A mi hermana y a nosotros siempre nos apoyaron gente buena. La pregunta era, Si el señor ayudó o no ayudó a su hermana en sus estudios académicos. ¿En qué colabora su padre, señor? Académica de Carmen Gil. ¿qué colaboración? No colaboró. Ni emocionalmente ni económicamente. Es por eso que tomó la decisión de seguir un juicio de alimentos. Siguiente pregunta. Estaba llegando el señor. Me juro se regresó a decir. No es así, señorita, pues yo estoy solo, así diga yo, solo, no estoy viendo a nadie. Siguiente pregunta. Gracias, señor juez. ¿Qué conoce usted sobre la enfermedad que padeció Carnegie? Listo. Responda, por favor. Una enfermedad terrible. No solamente le afectó físicamente, sino emocionalmente. Y a toda la familia. Cuando inició, comenzó a tener sangrados vaginales. Ella pensaba que se estaba curando, que su cáncer había salido, pero nada más era que más se agravaba. Luego no podía caminar. Tuvimos que comprarle un aparato para que le mantenga erguida. Luego no podía comer. Tuvo algunas cirugías de su cuerpo. Todas las cirugías solamente daban la gravedad de la enfermedad. Aún así murió lúcida.
complacidad que tuvimos con ella. Tuvo tratamiento psicológico para que admitiera su muerte. Porque ya los tratamientos paliativos ya no funcionaban. Requirió bastante apoyo emocional de todos nosotros. Yo recuerdo que llorábamos con mi familia afuera antes de visitarlo, para que no nos diera mal, para que nos diera bien. Tampoco estuvo mi padre. La visitaban amigos, familiares, hasta sus compañeros de trabajo. Pero mi padre nunca estuvo. Siguiente pregunta, señor Palomino. ¿Qué tipo de ayuda necesitaba Carmen? Cruzaba esta dura enfermedad. Listo. Aparte de las ayudas que necesitaba, por ejemplo, como colchones antiescaras, camas ortopédicas, silla de ruedas, tanques de oxígeno, depuradores de oxígeno y un sinnúmero de medicinas que lamentablemente el Estado no cubría o que simplemente no había. Pero lo que ella siempre más necesitó fue el apoyo emocional de nosotros, su familia. Creo que un abrazo le sanaba más que cualquier cosa. Vernos alegres hacía que la muerte lo viera de otra manera, pensando que hizo lo mejor que pudo con nosotros. Es todo. ¿Qué tipo de ayuda dio el Señor a la enfermedad de su hermana Carmen? La pregunta ya fue contestada durante todo su interrogatorio, sino que nunca apareció, nunca le dio nada, ni nunca en emocional, ni psicológica, ni en su niñez, adolescencia, estudios y nada. Siguiente pregunta, doctor. No tengo más preguntas. Doctor, ¿alguna pregunta? Una consulta más, gracias. Señor Palomino, ¿cuál fue su objetivo cuando usted visitó a su padre en su domicilio? Bueno, ¿qué es la Objeción. Termine la pregunta y le doy chance a la objeción. ¿Cuál fue su objetivo cuando usted fue a visitarle en el domicilio al señor Palomino, en compañía del señor Patricio? Doctor, Objeción, señora juez, toda vez que el artículo 178, numeral 3, determina que el que solicita el testigo es el que puede hacer el interrogatorio. Las preguntas realizadas por la defensa técnica del demandado son impertinentes y más aún que tiene que hacer con su interrogatorio y la pregunta que está realizando no cumple con los lineamientos taxativos del 178, numeral 3. ¿aceptada la objeción? Sí, no. A ver, doctor. A ver, siga. Gracias, doctor, que usted le permita, sí. Pero le voy a explicar una cosa, si usted no sabe el Código Orgánico General de Procesos. Las partes presentan a sus testigos y hacen las preguntas.
Pero cuando usted no hizo, él no es un testigo, usted hace un contrainterrogatorio. ¿Y a qué se refiere el contrainterrogatorio? Usted le pregunta sobre lo que respondió, y en ningún momento respondió nada sobre aquello. Por lo tanto, su pregunta es impertinente y ajena a lo que respondió en la declaración. Siguiente pregunta, doctor. Doctora, es que yo quería acreditar, son prácticamente 9 preguntas. Si le hacen la intervención al señor, no ha habido ninguna defensa de parte del señor, pues. Doctor, usted tiene todo el derecho a iniciar las acciones legales correspondientes en este juicio. Ya, Continuamos. no hay ninguna pregunta, ya estamos pasando el tiempo. Ya, muy bien, gracias, doctor. La razón de sus dichos, ¿por qué usted viene a declarar? Porque sabe, le consta, le contaron, se está inventando. ¿Por qué viene a declarar? Se me consta, lo he vivido. Muy bien, gracias. Tenga la bondad, tome asiento allí. Por favor, siguiente testigo, doctor. Vino Carnegie. Perdón, Carlos. Cristian Renato, ¿está? Sí, Cristian Renato. Que pase para unir. Buenos días. Tenga la bondad acá, por favor. Listo, muy bien. Vamos a proceder primero con el juramento. Su mano derecha. Jure decir la verdad, solamente la verdad, caso contrario usted está cometiendo el delito de perjurio que es sancionado por nuestra legislación penal ecuatoriana. Sí, juro. Juramentado que ha sido legal y debida forma. Tome asiento, por favor. Pongo en su conocimiento que la presente audiencia está siendo grabada en audio. Su tono de voz lo más alto posible, respuestas claras y específicas respecto a lo que le van a preguntar. Señora abogada, se la pregunta, señora secretaria tipea, y solo cuando yo le diga usted responde, caso contrario, manténgase en silencio. Eso permite que los abogados hagan alguna observación y el señor secretario tipee. Para usted comparecer a esta audiencia, usted ha sido asesorado por una defensa técnica, por un abogado, que quiere decir que le establecieron qué tipo de juicio es, las partes procesales, a qué venía, en qué unidad judicial y en qué calidad venía. Sí. Señor secretario, conforme lo manifestado por el señor testigo, sus declaraciones se las tiene por válidas de conformidad con el artículo 177, caso contrario serían declaraciones nulas. Listo. Generales de ley, su nombre completo. Cristian, 34 años, Estado civil, soltero, profesión u ocupación, guía de turismo, religión, católico. dirección exacta donde usted vive. Listo. Listo. Ya, listo. Siguiente pregunta, siguiente testigo. Gracias, señora juez. Me presento, señor Renato, para unas preguntitas para que usted a través de sus sentidos pueda explicar a la señora juez lo que usted conoce. Primera pregunta. ¿Cuál es su relación con la señora Carmen? Mi hermana, Mi hermana. Bien. Segunda pregunta. Siguiente pregunta, doctor. Quiero que nos cuente sobre cómo fue la niñez de Carmen. Si puede hacerme una declaración, niñez, adolescencia, estudios y toda la vida, se puede convenir en todas las preguntas que el doctor le va a hacer, porque, doctor, ya va a ser mediodía y necesito que ya esta audiencia. ya ok. Todo lo que usted pueda percibir, que sucedió, que en tal fecha, que recuerda, porque eso es el testigo. El testigo viene a declarar lo que conoce, lo que ha percibido, lo que ha visto, lo bueno y lo malo. Tenga la bondad, tiene la palabra. Bueno, desde que tengo uso de razón, mi hermana ha sido como mi impulso a seguir adelante. Ella, desde que yo tengo uso de razón, es como mi papá para mí. Siempre ella estuvo adelante de mis estudios, de mi formación, hasta el último, que yo tuve la oportunidad de ayudarle en su enfermedad. Yo suspendí mi vida para ayudarle a ella en su etapa terminal de cáncer, que fue un cáncer muy agresivo. Yo estuve ahí. Nunca visitó mi señor padre, nunca le visitó a él, solo yo estuve ahí. Con la ayuda de mis hermanos, yo, como le digo, suspendí mi vida durante un año para poder ayudarle a mi hermana.
Listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue la relación de Carmen el señor? Listo. Ninguna, señora juez, ninguna. Desde que tengo el uso de razón, el Señor nunca ha estado presente con nosotros, ni en nuestra niñez, peor en su enfermedad. Jamás. Listo. Mientras el Señor con ustedes, ¿usted pudo presenciar algún acto de violencia hacia Carmen? Listo. Siempre nos llegaba a maltratar, una persona bien agresiva. Digo siempre con nosotros porque como hemos sido hermanos, hemos estado los cuatro siempre juntos. Pero siempre nos llegaba a insultar, a agredir con su alcoholismo, con sus problemas. Toda la vida fue maltratos. Listo. ¿Qué edad tenía usted cuando el Señor abandonó el hogar? Listo. Bueno, durante toda mi vida yo lo he visto esporádicamente, pero totalmente se fue cuando yo tendría unos 8 años. Sí, 8 años. Desde ahí nunca más supe de él. Listo. ¿De qué manera el Señor con la preparación académica de Carmen Zulema para uno de Chimborazo? Ninguna, doctor. Ella sola se mantenía y nos mantenía a nosotros también. Con su esfuerzo logró ser profesional y a nosotros también nos educó. ¿Qué tipo de ayuda dio el Señor en la enfermedad de Carmen? Ninguna, doctor. Como le repito, yo estuve ahí el año de padecimiento de mi hermana y jamás el Señor se acercó, sabiendo que ella estaba muy enferma, nunca se acercó a nosotros, peor con una ayuda económica, peor con una ayuda moral. Es más, otras personas allegadas a nosotros nos ayudaron, pero nunca el Señor nos apoyó en esa etapa, ni en ninguna otra. ¿Qué tipo de ayuda necesitaba Carmen su enfermedad? Totales. Es una enfermedad, como le digo, catastrófica y necesitaba de medicinas, incluso de una cama que era adecuada como la del hospital para cuando le mandaban a casa de alta. Y tenía que ir y venir, entonces de esa cama tuvimos que solventar nosotros. Yo hice el papel de enfermero, como le digo, ese año le dediqué a eso. Doctora, la razón de sus hijos, ¿por qué usted viene a hablar? ¿Sabe? ¿Le consta? ¿Le contaron? ¿Se está inventando? ¿Por qué viene? Yo vi y presencié todo, señor. Tenga la bondad, mi señor. Tome asiento en la parte de acá para que usted tenga la bondad de sentir. Y no quiero escuchar ahí atrás, al lado de la señora de Luz Carrera con Blanco. Yes. Y que pase la señora Carla. Buenos días. Tenga la bondad, mi señora Carla. La bondad aquí adelante. Vamos a proceder primero con el juramento. Su mano derecha puede decir la verdad, solamente la verdad. Caso contrario, si se ha cometido un delito de perjurio que es sancionado por nuestra legislación penal ecuatoriana. Puro, señora. Tome asiento, por favor.
Pongo en su conocimiento que la presente audiencia está siendo grabada en audio. Por favor, su tono de voz lo más alto posible y sus respuestas claras y específicas respecto a lo que le van a preguntar. Tuviese la bondad de Vale, nomás. Bien, pues. Bueno, le pongo en conocimiento que esta es una audiencia grabada. Su tono de voz lo más alto posible, con respuestas claras y específicas respecto a lo que le van a preguntar. El señor abogado hace la pregunta, el señor secretario tipe, y solo cuando yo le diga, usted responde, caso contrario, manténgase en silencio. Eso permite que los abogados puedan hacer alguna alegación y el señor secretario tipe. Usted, para comparecer a esta audiencia, ha sido asesorada por una defensa técnica por un abogado con respecto a qué tipo de juicio es, cuáles son las partes procesales, cuál es la unidad que tiene que venir, en qué calidad. Sí, tengo conocimiento, señora jueza. De conformidad con el artículo 177 del Código Orgánico General de Procesos, señor secretario, sus respuestas se las tiene por válidas, caso contrario serían nulas. Generales de ley. Generales de ley, su nombre completo. Carla, 40 años. Estado civil. Soltero. Profesión o ocupación. Ingeniera química. Religión. Católica. Dirección exacta donde usted vive. María. Doctor, su declarante tiene. Primera pregunta. ¿Quién fue Carmen? Listo. Responda, por favor. Mi hermana Carmen Jimena Carolina representa para mí la guía, lo que soy actualmente, una persona de bien, profesional. Gracias a mi hermana puedo decir que soy el ser más completo. Gracias a su ejemplo de fortaleza y a pesar de las pruebas que hemos tenido, seguimos adelante. Siguiente pregunta. Quiero que me cuente la señora juez cómo fue la experiencia de Carmen con su padre, cómo fue la relación del señor mientras en vida pudo estar con Carmen. Para mi hermana nunca tuvimos una figura de padre. Siempre sufrimos la ausencia de un padre. Desde la niñez hasta la edad que tengo, en conjunto con mi hermana. ¿Quién? Sí, doctor. ¿Qué edad tenía usted cuando el señor abandonó el hogar? Tendría unos 12 años. 12 años o menos. 10 o 12 años. Listo. A partir de ese momento, ¿quién se hizo cargo de la manutención del hogar? Mi madre en conjunto con mi hermana Carmen. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de actividades hacía su hermana para poder solventar las necesidades del hogar? Mi hermana trabajó como empleada doméstica mientras nosotros estudiábamos. Ella también estudiaba, pero también trabajaba para ayudar. ¿Qué profesión llegó a tener su hermana Carmen? Ingeniera en comercio exterior. ¿En qué contribuyó? Doctor, tenga la bondad, permítale que el señor abogado, secretario diga. Listo. Siguiente pregunta. ¿En qué contribuyó el señor en la preparación académica de su hermana Carmen? No tengo conocimiento alguno. Vuelvo y repito,
lo que somos es gracias a mi hermana. Gracias al esfuerzo de mi hermana y de mi madre. La pregunta era la siguiente. No es en qué ella contribuyó para usted, sino qué contribuyó el Señor hacia la señora. De ninguna manera, de ninguna forma, ni psicológica ni económica. Siguiente pregunta. Quiero que le cuente a la señora jueza sobre los padecimientos y necesidades que tuvo su hermana también, su enfermedad. Mi hermana se fue degradando físicamente. Mi hermana se fue decayendo con la enfermedad. A pesar de la fortaleza que ella siempre nos transmitió, hasta el último día de su vida, ella nos dio un ejemplo. El ejemplo que a pesar de la muerte o de la enfermedad, debemos ser los mejores seres humanos. Hasta el último día de su muerte, ella nunca se dio por vencida, nunca. Y eso es lo que nosotros llevamos, ese ejemplo de fortaleza. O sea que ella caminaba, saltaba, brincaba, No, se iba. ella permaneció en una cama. Vimos como ella, de la noche a la mañana, era otra persona. Prácticamente, ella ya no se levantaba, ya no comía. A pesar que su mente siempre fue lúcida, ella quería hasta el último día darnos ese ejemplo, que ella va a seguir luchando con la enfermedad que tenía. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Qué tipo de ayuda dio el Señor en la enfermedad de su hermana Carmen Jimena? Ninguna, nunca supimos de él. Desde que nos abandonó, se fue, nunca supimos de él. A través de unas tías sabíamos que sí, seguía vivo, pero nunca tuvo contacto con nosotros, ni aún sabiendo que mi hermana se iba a morir. Ni siquiera se apiadó en darnos una llamada, nunca. Listo. Siguiente pregunta, doctor. En el tiempo en el cual convivían con el Señor, ¿pudo presenciar algún acto de violencia en contra de su hermana Carmen? Así es, de lo que yo recuerdo, mi hermana y mi mamá fueron las personas que fueron atacadas por mi papá. Yo era menor para mi hermana y sí, recuerdo exactamente las veces que tuvimos que huir de mi padre para que no nos lastimara, sin haber hecho nada en la vida. Siento que fue y es el único enemigo que tenemos, sin haber hecho nada en la vida, nada. No más preguntas. Doctor, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta. La razón de sus hechos, ¿por qué usted viene a declarar? ¿Sabe, le consta, le contaron, se está Soy inventando? testigo. Le consta. Sí. Tenga la bondad, nos faltan las declaraciones de parte, ¿no es cierto? Empezamos por el señor. De igual manera, aceptar. Vamos a proceder con su juramento. De pie, por favor, su mano derecha, jura decir la verdad, solamente la verdad, caso contrario si está cometiendo un delito que jure que es sancionado por nuestra legislación penal y ecuatoriana. Entonces, jura. Esta sí es la verdad que yo voy a hablar. Juramentado que es la verdad y de la forma como usted sabe, está siendo grabada en audio su declaración. Por favor, el señor abogado se la pregunta, el señor secretario titula y solo cuando yo le digo usted responde, caso contrario, manténgase en silencio. Señor secretario, ¿listo? Sí, generales de ley. Generales de ley, su nombre completo. Palomino
67 años. Estado civil, Divorciado. profesión o ocupación, Reciclador. dirección exacta donde usted vive. Amparo. Listo. Doctor, la pregunta. Primera pregunta, señor Julio Ernesto, me presento, mi nombre es Javier Quiroz, soy abogado nacional Panichi. ¿Qué edad tenían sus hijos cuando usted abandonó el hogar? Primeramente, señora jueza, yo no abandoné el hogar. Falso. La razón fue cuando yo les llevé, me dieron el pase de Machala, Ambato, luego allí llevé a mis hijos y a mi ex mujer que vive en Ambato conmigo. Nos enseñó por lo que se estaba arrendando, obviamente vivían en casa propia, que ya lo voy a contar de dónde adquirí, cómo lo tuve. Me fue abandonando, cogió los hijos, se regresó nuevamente a Guarani. Me fui por hablar y le encontré subiendo por el barrio, subiendo a la casa, y le dije que por qué hacía eso y por qué no esperaba, y no miento, y me dijo: ya no te quiero ver, lárgate de aquí, cachudo. Y antes de eso ya me puso el juicio de divorcio, de alimentos, como se entró de a buenas algún tiempo, y ello es lo que se refiere el doctor, que no he pasado, que esto, que lo otro. No es mentira, al contrario, doctora. Mi hija, cuando ella se graduó, yo hice la fiesta de ella, yo dando comelón al doctor. Esa fue la última vez que llegué, doctor. ¿Por qué? Porque ya no era recibido. Ahora, para adquirir, yo fui militar. Yo pedí la baja. Regresé a Guarani, pero adquirí un terreno en Riobamba por mi trabajo. Como llegué a Guaranda a rentar, decidí vender lo de Riobamba para comprar un terreno que lo compré al doctor final. Con ese dinero le compré el terreno y hice una mediagua y ahí vivíamos. Como me sobró un dinero, mi finado suegro, que era señor, ellos no tenían por dónde ingresar a la vivienda de ellos, que era al lado, y conversó conmigo. Dice: ve, Palomino, dame la entrada y salida, yo te voy a dar por escrituras ese pedacito ahí que hagas de la casa, porque ellos no tenían por dónde ingresar a la casa de ellos. Y yo lo vi, viendo que la casa, la de 2 pisos que estaba a medio hacer, decidí, a un día que trabajó, le vendí la mitad del terreno que le compré al doctor. Con ello acabé. Luego, el de arriba ve todo. Yo no miento. Trabajé en el municipio 3 años, doctor. Renuncié por conseguir un trabajo mejor. Me fui a trabajar de guía penitenciario en Machala. Pero yo venía cada 8, cada 15, cada que tenía plata, a dejar la comida
y para la educación. ¿Acaso, doctora, el ser marido solamente quiere dejar el dinero? ¿Acaso, doctora, viendo de lo lejos que soy, por ello los testigos dicen que no me han conocido, pese que son familia? Obviamente nunca lo pasé permanente en la casa, por el trabajo. Luego, doctora, ¿cómo voy a poder seguir viviendo? Hay cosas que dicen la verdad, cierto es. Bastante se sufrió económicamente. Cierto es. Mi finada hija iba al trabajo, la única representante de estos señores hijos. Papito, vengo a conversar con ustedes. Lo que nos pasa por figurar no nos avanza. Se acabó el dinero, no tenemos para pagar el arriendo. Ayúdenos. Ella iba cualquier día de la semana. Yo le daba a ella. Ella es la única que llegaba y hablaba conmigo en representación de los hermanos. Papá, nos falta para la comida, por favor. Ya, mija, vamos donde el pagador a pedir suplido para que me descuente el sueldo. La señora que dicen dueña de Riobamba, donde arrendaba, si esto es que no me ha de haber conocido. Pero de la Politécnica a este lado de acá, ahí arrendaban 2 cuartos. 2 veces llegué yo, por medio de mi hija que me llevó. Luego, doctora, estando ya separado, en verdad que salí del trabajo de guía, pero no por delincuente, y que me digan si alguna vez he llegado con algo robado para darles de comer. Yo de carpintero, de lo que sea, de trabajar. Hasta cuando ya salí del trabajo, hasta el 2004, yo les ayudé. Hasta cuando yo quedé ya sin trabajo. Ahí el señor ingeniero que dice que nunca les he ayudado en nada con mi finada hija. Ella, como dicen mis amigos, la más racional se murió. Cierto es. Y llegó, papi manda a decir mi mamá si es que quiere vender la casa y la media agua para vender. ¿Verdad que me quedé meditando? Y le dije, bueno, porque yo ya no tenía nada que hacer ahí. Ellos, doctora, al siguiente día, un día viernes, me fui. Y ahí está el señor testigo, padre de los 3 hijos que compraron la casa y la mediagua. Llego viernes, parece que era, firmé y me dicen, en $10,000 vendimos. Ya me dieron los 5,000, firmé. Y ahí está mi hija, mentira o es verdad. A ver, señor. Papito, haga el favor, necesito $2,000. De los 5,000 ese momento le di los 2,000. ¿Cuánto cogí? $3,000. Y me dijeron que han vendido en 10,000. Mentira, venden en 16,000, pero en las escrituras ponen 14,444 por Oviarelipa. Esa es la verdad. El mismo día de ese terreno que sobró del doctor, le doy el poder especial a mi hija, pensando que ha de hacer una casa, o supuestamente lo vendió a un señor conserje del Colegio Nacional. Le vende en $19,000 más o menos. Hasta la vez, doctora, yo debo decir malagradecidos, nunca me ha dicho, papá, me regaló los 2,000, papá, vendí en tanto el terreno, me regala, ¿o qué hago?
ni por teléfono, doctora. Y esa es la verdad, sin vergüenzas. Ahora, verdad que yo nunca estaba en la enfermedad. Mi hija, ella llegaba donde yo vivía, con cositas, cualquier cosa. Y una vez me dice, papá, estos $30 le mandan a Carla, porque yo no tengo, estoy pagando de carro del departamento y de un garage que tenía, y yo no tengo, papá. Pero estos $30 le mandan a Carla. La única vez, y yo le dije, yo, doctora, le dije, mijita, yo plata no quiero, lo que quiero es que me vengan a ver. Eso es la verdad y Dios está oyendo. No, papito, usted sí nos ayudó en la educación, por eso estamos bien. De ahí dejó de llegar unos 6 meses. Como yo no conocía aquí, venden en Guaranda, todo compran aquí. Como yo, doctora, no conocía, es la verdad, yo no sabía de la enfermedad de ella, ni ella me conversó, nunca. Porque, ¿qué diría? Tal vez yo, doctora, tengo presentado pruebas de la columna que no puedo hacer nada. Tengo pruebas, certificado médico que me da convulsiones. No puedo hacer nada. En verdad lo que dicen, nunca estaba donde mi hija en la enfermedad. Porque yo jamás lo supe. Faltando unos 6 meses para que fallezca, mi hija ya no llegó. Y como yo no sabía qué es lo que ha pasado, no podía llegar ni dónde voy, no sabía yo de la enfermedad. Cuando ya fallece a los 6 meses, eso es la verdad. A los 6 meses, un primo mío, que se llama, él me dice, Ernesto, te cuento algo. Digo, ¿cómo te va, hermano? Y él me dice, porquito. Le digo, dice, no, hermano, tu hija falleció, me desmayé. Y le digo, ¿cómo así? Dice, murió, ven al duelo porque vos eres padre. Y si mis primos no me avisaban, no sabían nada, no sabían si se llevaban todo callado. Eso es la razón porque yo no estaba en la enfermedad de ella, porque yo no lo sabía, no sabían dónde vive, pero conocía a este hijo que llegó por conveniencia con un sobrino mío que es padrino y trabaja aquí en los juzgados, al rogar, papá, ¿cuánto quiere de dinero de lo que la ñaña que dejó para que quede con nosotros? Y que me diga que no es la verdad. Si esto es, yo le dije, denme 5,000 y lleven 6, si esto, y eso es la verdad. Y me dijo, no, 2,000 tengo. Y tengo un amigo que hemos conversado todos, y él me dijo a mí, ve Palomo, porque soy palomino, me dicen Palomo, ve Palomo, no seas tan bruto. ¿Acaso que tus hijos han sido buenos contigo? ¿Te han dado un pan alguna vez? No. Presentemos un juicio para defendernos, porque la ley te da la mitad a vos y la mitad a tu esposa. Este señor una vez llegó a mi trabajo un día sábado. Papá, necesito $20. Yo no tenía, doctor. Y yo le dije, pero mi hijo era de que vengas de lunes a viernes para pedir suplido al pagador. Usted le hubiese escuchado, viejo, y Fabián Palomino no ha valido $20. El insulto que usted no hubiese escuchado, yo estando en la garita 2, como fue insultándome. Desde ahí nunca más me saludó, nunca más llegó. Eso es la verdad. Y Dios está viendo. Hay que decir la verdad. Carla, ¿me diste algo del terreno que vendiste?
de los $2,000 me diste algo. Yo recogiendo basura de esos recotachos, de eso vivo, doctora. Y los hijos con 2 casas aquí. Esa es la verdad, doctora. Y arriba hay un Dios sin vergüenza. Eso es la verdad, doctora. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Sí. Señor, le había pedido $20. Sí, señor. ¿En qué fecha es? No me acuerdo, pero cuando trabajaba de guía en la cárcel de Ambato y llegó un día sábado. ¿Qué fecha? Perdón. No se acuerda, doctor. No me acuerdo, pero fue un día sábado. Y yo le dije que por qué no. Perdón, doctora. Me dijo que no vi- ¿Desde qué fecha ya no vive en el domicilio que compartía con la señora? La última vez que llegué a la casa fue cuando mi hija se graduó y llevé todas las cosas para la fiesta. ¿Qué año era? En el 2007 o 2008, algo así. Esa fue la última vez. Como me dijo que ya no quiero que venga el desgraciado cachudo, me dijo. ¿Quién se Por eso graduó? yo. Y eso es la verdad, doctora. Eso es la verdad, mentirosa. ¿Quién se graduaba? Le dijo que se graduaba una de las hijas de la señora Carlos. Pregúntele, doctorita, si de los 2,000 me ha dado un centavo. Este no es audiencia de cuentas. Den terreno a la señora. ¿Qué documentos ingresó sobre los pagos o ayudas económicas que usted manifiesta haberle dado a sus hijos? Acá en Yo le pasaba por medio del tribunal que está presentando las pruebas y aparte de ello venía a pedirme más ayuda porque no les avanzaba para arriendo y para la comida. Obviamente, doctora, que no he podido dar todo porque mi sueldo era poco y hasta cuando vivía con ellos yo he trabajado, ¿Usted se refiere a la he demanda? mantenido, perdón, acabo. He mantenido a los hijos, a la mamá y he educado hasta cuando yo he vivido con ellos. Esa es la verdad. Cuando usted dice el tribunal, ¿se refiere al juicio de alimentos que incoaron? Doctor, suprimida la pregunta, ¿por qué? Porque no es juicio de alimentos. Entiendan, esto es juicio de indignidad. Señora jueza, debo de manifestarle claramente que las respuestas del declarante van más allá de lo que se le está preguntando. Estamos tratando de determinar una temporalidad de los hechos que alega, porque suelta palabras al viento diciendo Esa es su muchas cosas. declaración y será Por eso yo valorada. necesito A ver, el determinar juez temporalidad. valorará la prueba en su conjunto. No puedo permitirme coger y cortarle lo manifestado por cada uno de los testigos y declarantes. Pero señora jueza, el artículo 176 del segundo inciso Perfecto, dice doctor, claramente no hay que yo puedo objetar las respuestas de los declarantes que van más allá, no tienen relación con las preguntas formuladas o son parcializadas. Perfecto, doctor, no hay problema. Continuemos con la declaración, pero 12 en punto termino y continuamos más o menos tipo 2:30. Todos nos reunimos aquí. Listo, señora jueza. Una pregunta más. ¿Cuántas veces visitó a su hija en su enfermedad? Ninguna, porque yo no sabía de la enfermedad. Conociendo la casa donde yo vivía, perdón un ratito, perdón señor doctor, empieza la voluntad. Conociendo la familia donde vivo, eran de llegar, ve, o como ahora tratan de vos, que el señor, ve, tu hija está enferma en tal parte. Vamos que le vean. Como yo no conocía dónde viven, qué ha pasado, pero eso fue faltando unos 6 meses. De ahí anterior a los 6 meses, mi hija llegaba donde yo vivo. Esa es la verdad, señor doctor. ¿Qué más preguntas? Doctor, ¿alguna pregunta? Ninguna que quiere contar todo el señor. Tenga la bondad, como siempre ya. La declaración de la señora. Vamos a proceder con el juramento. Jure decir la verdad, solamente la verdad, caso contrario está cometiendo delito de perjurio que es sancionado por nuestra legislación penal ecuatoriana. Sí. General de ley. Generales de ley.
Su nombre completo. 71 años. Estado civil. Divorciado. Profesión o ocupación. Ahora tengo que hacer los documentos. Religión. Dirección exacta donde usted vive. Tiene su declarante, doctor. Muchas gracias por el derecho de palabra, señora Fanny. Le voy a hacer unas preguntas para que usted conteste en voz fuerte a la señora jueza las situaciones que le voy a preguntar. ¿Qué edad tenían sus hijos cuando el señor abandonó el hogar? Mi hijo Renato tenía de 8 a 9 años, Carla 12 años, Fabián tenía 15 y Jimena de 18. Mientras usted vivía con el Un señor... momento, por favor, está pidiendo otra vez. ¿Qué me avisa, señor? Ahora sí, doctor, siguiente pregunta. Mientras usted vivía con el señor, ¿pudo verificar a través de sus sentidos algún acto de violencia en contra de Carmen Jiménez? Muchos. Listo. Muchos, doctor. Listo. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué tipo de maltrato sufrió Carmen, padre, el señor Julio Ernesto? De todo, porque mi hija era la primera, y ella se daba cuenta la mala vida que nos daba. Nosotros teníamos que estar en pie cuando ella venía borracho para corrernos a un terreno que era de mis papás. A cualquier hora de la noche nosotros subíamos al terreno y con mi hijo Renato en brazos, porque era muy pequeño y casi dormido, subíamos a escondernos hasta ver si se calma o se va nuevamente al trago. Esa es la primera hija, ella se enfrentaba a él cuando venía a pegarme a mí. Y una vez estuvimos en el dormitorio, entonces él llevó a un niño que no era hijo de él, le recogió, él era hijo de un amante. Entonces le decía a Jimena como primera hija, a ver, repíteme lo que vas a decir. ¿Qué decía? ¿Qué le digo? Y ella le gritó y le dijo, no es mi hermano, él no es mi hermano. De un trompón le dio en la nariz y le bañó en sangre. La sangre pasó al primer piso, se derramó por el filo de la pared. De ahí, yo escondida, solo la Carla que era chiquita y Fabián pudieron hacer que querían que él se apacigüe. Luego de eso, él ya cogía el camino y se iba. Que venía, como decir, a los 2 meses venía y decía, a ver, decía, yo no les voy a dar nada, porque no son nada para mí. Este negrito, porque era un niño negro, este negrito algún día me ha de dar un vaso de agua. Él me ha de ver mi enfermedad y ha de trabajar cuando yo necesite de él. Ustedes para mí no son nada, o unas malas palabras. Todos teníamos miedo. Y mi hijo dormía en la cama con mis zapatos y decía, mami, usted descansa, porque ya es viernes y ya mismo se asoma borracho. Y subía diciendo unas ladas que vivíamos. Aquí viene, soy Palomo y hoy acabo con todo. Entonces cuando ya mi hijo decía, mami, ya alístese, ya subamos al terreno. De ahí cogíamos ponchos, lo que sea, y nos íbamos corriendo al terreno. Era de subir así una subidita. De ahí una vez ya pasaba esos días, un día llegó
y rompió todas las cosas. Teníamos un equipo de sonido, como no se rompió a punta de patazos o así, le lanzó al suelo y cogió un taburete que teníamos y le acabó de romper. De ahí dijo que de ahí nunca más iba a llegar a nuestra casa. Y de ustedes sabrán lo que hace. Una vez me rompió la cabeza, que tengo una huella aquí. En vez de darles pancito a mis hijos para que tomen café y se vayan a la escuela, yo les digo, ¿y a dónde te fuiste? Primero has ido porque era gallero. Primero te has ido a comprar remolacha. Sí, y yo estuve barriendo, me quitó la escoba y me rompió aquí. Me fui al hospital, ahí me pusieron casi 3 puntos. Ahí no había estas leyes que hay ahora, como esto de la mujer y todo eso. Había intendencia. Y yo le dije, algún día te voy a poner preso. Y él me dijo, el día que me pongas preso, vengo y te mato. Y de una a una acabo con ustedes. Luego de eso ya nosotros así ya continuábamos solas y me fui a trabajar en la casa de un señor Mesa, en una gasolinera. Ahí trabajé y él es fallecido, si no a él le hubiera dicho que venga como testigo. Yo trabajé 14 años, trabajaba de empleada doméstica, planchaba y me pagaba. De eso cuando Jimena me llamaba, mami, no tiene unos $10 para que nos envíe, porque no hemos almorzado, no hemos merendado. Mami, mándenos, tengo que hacer un trabajo. Y yo a mi jefe le decía, señor Mesa, por favor, anticípenme unos $20. Señora Juancita, si quiere unos 10 más. Bueno, señor Mesa. Ese rato con mi hijo Renato le mandaba a que deposite y que yo tenía que continuar haciendo mis labores. Cuando mi hija Jimena ya se iba al graduar, me dijo, mami, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante por mis hermanos, quiero que yo y ellos seamos profesionales, para sacarle de la pobreza a usted, para sacarle de lo que vivimos, mami. Entonces yo le digo a mi hija, ¿y ahora cómo hacemos? Yo quiero ir a estudiar en Riobamba. Entonces yo me propuse, le dije, ya mi hija, no solamente voy a trabajar en la casa del señor Mesa, una amiga mía me propone para que yo siga trabajando, como decir, planchando la ropa en la tarde. Y de ahí ya nos quedamos en que ella se iba. De ahí logramos arrendarnos de la señora que está aquí. Ella nos recibió con mucho cariño, porque la cuñada, la señora Sequito Maza, me conocía a mí. Dijo, sí, vengan acá, me ha de dar nomás cualquier cosita de arriendo. Y es el argumento que cuenta la señora, que ellos sufrían de todo. Ellos sufrían, y tenía también una amiguita que ya falleció hace 2 años, de baños. Y ella es que le decía, Jimena, el día viernes, yo me voy a baños, ándate a mi cuarto, en el refrigerador está arrocitos, salchichas, lo que quiera, llévate y que coman con el caviar. Y ella le decía, ya también, yo me le iba a llevar, lo que tengas, yo me le iba a llevar. Listo. Pues, siguiente pregunta. Mientras vivía el señor, ¿cómo contribuía al desarrollo integral de sus hijos, especialmente de Carmen? Sí. De mi hija, él nunca supo ni qué estudiaba, ni dónde vivían en Riobamba. Entonces ella un día llegó con las manitas lastimadas y no me quería indicar ya para cómo. La pregunta es, ¿en qué contribuía el señor? En nada, doctora. Entonces le cuento que ella llegó a lastimar y dice, mamita, como no tenemos ayuda, yo estoy bien en la universidad, pero ¿sabe qué, mamita? Yo estoy de empleada doméstica donde una señora, el esposo es taxista, y me hace lavar sus rines, los huesos, y vea, mami, cómo tengo las manos. Y llorábamos las dos, digo, hija, y entonces, ¿por qué no te retiras? No, mamita, no me diga eso.
porque mi cabeza sí me da para ser profesional y mantenerles y ayudarles a que sigan el estudio mis hermanos. Y quiero sacar a ustedes de adelante, mamita. Y ella estudió hasta lo mejor que pudo y les guiaba a mis hijos qué carrera deben estudiar para ser buenos profesionales en la vida, doctor. ¿Por qué razón le mandó por alimento al señor? Que no les daba, no nos daba. Entonces yo un día me fui a los juzgados y ahí tenía una amiga y me dice, ¿y cómo les da, señora Felicita? Le digo, le digo, bien, el papá viene solo a tratarnos mal, viene borracho, era gallero, mujeriego. Para eso sí tenía apostar 300, 400 dólares en cada gallo. Entonces de nosotros nos descuidó. Entonces mi hija dijo, no, mami, yo sí voy a estudiar, voy a ser profesional. Esa es la gran razón, doctor. ¿Por qué razón usted se divorció del señor Julio Ernesto Palomino? Porque ya no llegaba, ya no podía vivir esa vida que yo tenía, me chantajeaba, había hecho un préstamo en Ambato, como éramos casados. A mí me avisó una prima de Ambato, dijo, Fanny, está haciendo un préstamo en la cooperativa y está involucrada usted, Fanny debe divorciarse. ¿Qué está estando al lado de él? Es un sinvergüenza, disculpe, doctor. Que viera cómo anda con amante que tiene en los Ceballos. Yo sí les educaba, doctorita. A ellos sí les daba. Una vez una amiga de Guaranda le había encontrado haciendo compras con amante en el mercado mayorista de Ambato y le ha dicho, don Palomino, denme alguna cosa para llevarles a sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo así yo le voy a dar? Yo mantengo donde que a mí me tiene. Así era en la vida. No porque se ha desvelado como le escucho por mis hijos. Otra cosa hubiera sido si hubiese sido un padre responsable, aunque sea separado, si hubiera aceptado a dos de ellos. Hijo Renato nunca recibió ni siquiera que le haya cogido de la mano y llevarle a darse una vuelta. Una vez. Sí. Siguiente pregunta, doctor. Una vez que el señor Palomino abandonó el hogar, ¿quién asumió la responsabilidad de sacar adelante la parte económica su hogar? Yo, doctor. Yo tengo mi hermana en Guayaquil y de ver nuestra situación y yo de lo que lavaba, planchaba y cocinaba en esa bomba de gasolina. Mis señores patrones eran muy buena gente, me mandaban dando platanitos, cualquier cosa de lo que tenían, lo que sobraba la comida, les llevaba a ellos. Entonces, yo que tuve que hacer esforzarme más. Vea, doctora, como tengo mis manos, tengo artrosis concentrada. Eso yo, hasta de noche me iba a lavar ropa en casas para mantenerles a mis hijos, para sacarles adelante. Y siempre decía a mi hija, mamita, cuando yo tenga ya vamos a salir de esta pobreza, de este sufrimiento. Y no queremos que nunca más el que es papá que se acerque a uno de nosotros. No queremos. ¿A qué vienen? A maltratarnos, a pegarnos. Una vez le cuento esto, doctora, ya cuando mi hija ya estuvo graduada, él llegó de noche borracho y llegó ya no llegaba así, llegó al patio de la casa de mi mamá, porque yo me pasé a vivir ahí con más seguridad, era la casa más segura, y se enteró que mi mamá se murió al mes llegó al patio, y yo estaba en la ventana porque ella hacía que estudie mi hija Carla, que estuvo en pruebas, y me dice, bien hecho que se murió tu mamá, ahora sí empieza a recoger lodo. Y a mi hija y a mí nos decía, para que estudies tienes que hacerte prostituta. Discúlpeme, doctora, que tenga que decir esto tan duro. Y mi hija lloraba, todos años le faltaba de llorar. Tienen que hacerse las prostitutas si quieres estudiar. Vengarlo ya, mi Jiménez.
Por eso es que, doctora, cuando mi hija ya estuvo mal, me faltaba un día para que fallezca, yo le abracé en la cama de sol y le digo a mi hija, como sea, pero perdónale a tu papá, para que te vayas con el perdón de él. Nunca, mami, y me voy de aquí sin perdonarle, que yo jamás le voy a perdonar todo lo que nos ha hecho, sufrir. Yo tengo aquí, mami, y ella tenía todos los 5 sentidos, y no quiero verle, y algún día que quiera venir a verme, cuando sea cuando esté muerto, pregúntele si alguna vez iría a dejar una flor en el cementerio de mi hijita. Ni sabe dónde está enterrada mi hija. Eso hemos sufrido y muchas cosas más, doctora. Muchas cosas. Doctor, ¿alguna pregunta más? 2 preguntas más, solo 2. Señor, que había contribuido en la educación de sus hijos, especialmente, ¿cuál fue la contribución que dio el señor Ernesto, el señor Palomino, en la educación y preparación académica de Carmen Jiménez? Ninguna, doctor, ninguna. Yo le escucho de lo que dice y hasta jura por Dios. Dese cuenta de hablarle a Dios para que le crean aquí, para que le crea el abogado de él. No, doctora, no es así. No es, entonces mi hija no hasta dejaba de alimentarse, hasta por la alimentación sería que mi hija se enfermó. Todos ellos enfermos. Hemos estado en el tratamiento psicológico, doctora. Yo me fui de una doctora psiquiatra porque yo ya no podía, en la calle no podía cruzar las calles. Después que falleció mi hija, yo me quedé muy mal. Tengo tratamiento por toda la vida. Yo tengo tratamiento, ando con pastillas. Porque nos ha quedado psicológicamente, mis hijos están destruidos. Todos nos quedamos destruidos por la pérdida de mi hija y el mal recuerdo del papá. Porque si hubiera sido buen padre, otra cosa hubiera sido, doctorita, otra cosa hubiera sido nuestra vida. Pero nos dejó al abandono. A él no le faltaban mujeres, a él no le faltaban los gallos, el trago, las barajas. Un amigo que tiene un amigo fiel a él. Él me dijo una vez, nos encontramos en Morán, en la Plaza Roja, vaya a ver señora Fanny, después de los gallos, cuando gana $300, $400, trae al amante y a los 4 entrenados y un amigo con 5 cervezas y 5 platos de papas con cuy. Eso come. Y usted sufriendo, usted luchando. Sí, le dije. Sí, porque son mis hijos. Y hasta el último yo he de luchar y he de sufrir y he de sacar a mis hijos. Esa es mi vida, doctor. La última pregunta, señora juez. El señor, que la relación con su hijita era muy buena. Quiero que usted me diga a la señora jueza si esto es verdad o es falso. Eso es falso, doctor. Quisiera verle conscientemente y aclararnos, pero no quiero ni verle los ojos, no quiero verle, doctora. Nunca hubiera querido verle, porque vivo indignada. A mí me hubiera hecho cualquier cosa, pero a mis hijos no, que son sangre de él, doctorita. Jamás hubiera querido verle, pero le veo aquí muy bien. Como él dice, solo Dios sabe, doctora. La justicia divina pido, doctorita, porque el sacrificio de mi hija para tener ese departamento, las vacaciones que tenía en el trabajo les necesitaba que le den dinero y ella trabajaba, decía, no mami, yo voy a pedir mis vacaciones en dinero para seguir recogiendo la plata para comprar un departamento. Yo quiero que me gane un barato, porque mi papi de repente se fue y una vez llegó con el revólver cuando trabajaba en la cárcel y él era chiquito, mi hijo, y le avanzó a quitar el revólver y yo me fui a la cárcel por el reconocimiento de la trabajadora social, doctora.
Yo le dije, ¿cómo es posible que el arma de trabajo le manden con él? Así le haría. Y cuando un día la licenciada me dijo, cuídese señor, conversábamos por teléfono, ahora está franco pero se va sin arma. Cuídese señora, protéjalos a sus hijitos. Lo que usted está sembrando de cosechar y así es, doctora. Yo me siento orgullosa de mis hijos a pesar de mi sufrimiento y la pérdida de mi hija. Porque lo que yo le perdí a mi hija no puedo reponer ahora que pasa 7 años y medio de la partida de mi hija. Y siempre me sueño. Porque mi hija era lo todo. Era muy inteligente. Cuando que hagamos esto, nos nunca me ayuda. Y algo yo tenía de trabajar la vida. Todos hemos de salir adelante. Y por eso realmente me recuerdo tanto el día, la víspera del fallecimiento de Amarita. Yo nunca le he de perdonar. Y yo me voy así porque no le he de perdonar jamás. Y así me voy, mamita. Cuídense ustedes, cuiden a mis hermanos y sigan luchando. Y no es digno, no es dable, doctora, que esté reclamando el sacrificio de mi hija sin comer, como ha luchado, estudiando, sacrificándose para tener ese departamento. Y ahora sí que llegue y quiere que ya le demos. Cuando él hubiera reclamado cuando hubiese sido un buen padre, doctorita, cuando se hubiera desvelado, como sea, los trabajos de la votaron, ha renunciado. ¿Por qué le votaron de la cárcel de Ambato? Yo quisiera decir delante de él por qué le votaron, por corrupto. Por eso le votaron, doctora. Yo tengo pruebas. La Dirección Nacional de Prisiones, ahí está el motivo por qué le sacaron, le cancelaron. Por eso no puedo darles ni los alimentos a mis hijos. Eso es todo, doctor. Siguiente pregunta, doctor. No más preguntas. ¿Por el legítimo derecho, doctor, alguna pregunta? No, doctora, creo que ya se han dicho todas las verdades aquí. Y si hay otra cosa, mejor podemos ver. Tengan la bondad, tome siempre la parte de atrás. Una vez que hemos verificado la prueba documental y testimonial de la parte actual, no habiendo prueba de la parte demandada, continuamos con los alegatos finales. Tengan la bondad, doctor. Gracias, señora juez. El artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos nos dice que el que alega algo debe probarlo. En ese ámbito, claramente nosotros tenemos la carga de la prueba para demostrar por qué razón, motivo, circunstancia, el señor es digno de suceder en los bienes de quien en vida fue carne. Concordante a esa situación, el artículo 169 de la Constitución nos dice que el sistema procesal es un medio para la obtención de la justicia. Y eso es lo que venimos a dar, para que las últimas palabras determinen. Así me voy, mamita, sin perdonar a quien nunca estuvo cuando lo necesité. Eso fue lo que manifestó Carmen. Y claramente el artículo 1010 del Código Civil Ecuatoriano, en el numeral 3, nos determina de manera taxativa que son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios, quienes en el estado de desvanecimiento de la persona de cuya asociación se trata, no lo socorrió pudiéndolo. Aquí se ha demostrado, señora jueza, que Carmen tuvo una infancia muy dura, matizada por los golpes y maltratos físicos que sufría conjuntamente con su madre y hermano. Los testigos han sido claros, precisos y concordantes para demostrar que el Señor es indigno de suceder. Asimismo, se ha demostrado que Carmen jamás tuvo el apoyo de su padre en los primeros años de vida,
y que después del divorcio, una vez que el señor se marchó, ni siquiera pagó las pensiones alimenticias, incumpliendo con lo previsto en el numerado 2 y 5 de la Ley Reformatoria del Código de Niñez y Adolescencia. Eso claramente se probó con la prueba documental de la causa número 02202-2013-13576, que claramente demuestra con la certificación del 2022 que hasta esa fecha el señor Julio Ernesto Palomino Benavides jamás canceló las pensiones alimenticias desde 1997 hasta la edad en la cual Carmen Jimena se emancipó. No es verdad como lo manifestó. Dicen que un mentiroso cae más rápido que el ladrón, y eso se demostró el día de hoy. Asimismo, se ha demostrado que Carmen fue una mujer luchadora y valiente que aprendió a salir adelante para cambiar, para reemplazar el deber de quien tenía que tutelar por los derechos y el buen vivir de sus hijos. Ella fue quien asumió la responsabilidad de guiar a sus hermanos para que sean hombres de bien, hombres y mujeres de bien, quienes todos tienen una profesión, estudios de tercer y cuarto nivel, gracias a su hermana que hoy ha fallecido y a su señora madre, no como su padre manifestó el día de hoy, porque nunca tuvo. Asimismo se ha demostrado que Carmen, una vez que tuvo sus estudios de tercer y cuarto nivel y pudo conseguir un buen trabajo, lastimosamente fue agobiada por enfermedad, y a partir del 2014 no tuvo la oportunidad de crear descendencia y tener una familia, porque siempre estuvo ocupada dedicándose a su familia, y fue diagnosticada con cáncer. El 24 de abril de 2015, tal como lo determina en la prueba documental de historia clínica que se ha presentado el día de hoy, demuestra cómo sufrió. El diagnóstico fue metastasis a pleura visceral de un sarcoma del estroma endometrial de alto grado. En otras palabras, un cáncer fulminante que ella, por el amor a su familia, se aferró a la vida, porque pensaba que siempre le iban a necesitar. Esto le causó lesiones líticas en la columna dorsal que no le permitían caminar. Además, lesiones eritematosas, dolorosas en su boca, que no le permitían comer como una persona normal. Y una metastasis pulmonar total, cuyo tratamiento demandaba atención que su padre nunca le dio, cuidado que su padre nunca lo dio, gastos constantes por parte de su familia, entre la cual siempre brilló por su ausencia el señor Julio. Aquí dijo que no se enteró. ¿Cómo se va a enterar? Que se fue desde cuando eran niños, y solo vino a aparecer cuando se enteró que tenía bienes, fruto del trabajo de la hija que nunca ayudó. También se demostró que Carmen en ningún momento fue visitada por su padre, tal como lo reconoció el señor Julio. Reconoció que jamás le visitó a su hija en el lecho de muerte, que jamás le ayudó con una pastilla, que jamás le acompañó a una sola de las terapias que tenía que realizar. Es decir, jamás la socorrió. Cuando él podía hacerlo, no lo hizo, porque no le dio la gana, porque no quiso estar ahí, porque fue su decisión desde el día que se fue. Y el día 18 de enero del 2016, en el Distrito Metropolitano de Quito, antes de irse de este mundo, le llamó a su mamá. Su mamá le pidió, por favor, que le perdone a su padre, porque así son las madres, así son. Hay buenos padres, pero este no es el caso, señora juez, porque este padre no merece ser llamado así, porque nunca estuvo ahí para sus hijos, y más aún para Carmen. Tuvo que reemplazarlo en el deber de ser el que lleve a su familia adelante. Lo hizo muy bien, lo hizo con creces. Educó a sus 4 hermanos y todos son profesionales. Pero no, este señor aparece con un juicio de inventarios presentado en la unidad judicial de la parroquia a fin de beneficiarse de los bienes dejados por la causante, a pesar que nunca la socorrió cuando ella lo necesitaba, como usted bien lo sabe, señor. En tal virtud, y claramente, como dijo el señor Segundo, vivían en una pobreza extrema. En una pobreza extrema porque su papá nunca les ayudó.
como dijo la señora Mariela Chico, amiga de la difunta, que la vio desde la niñez y la adolescencia, percibió con sus sentidos, cuando estaba en la casa, cómo la golpeaba y la maltrataba, en delante de su madre, y no podía hacer nada, porque como lo dijo en su testimonio, en ese entonces las leyes no la tutelaban. Por eso nació Abelindo Parra y Lacerado, para proteger contra este tipo de personas. María Carrera en su testimonio manifestó que le visitaba en el hospital, que nunca le vio al padre, tal como lo dijo él, al menos dijo algo de la verdad, y que nunca ayudó en nada, a pesar de todas las necesidades que necesitaba, como dijo el testimonio del señor hermano, el señor Pablo. Él dijo que necesitaban silla de ruedas, que necesitaban una cama porque ella dormía sentada por el dolor que tenía por sus pulmones. Ella necesitaba sondas, necesitaba radioterapia, quimioterapia. Todos sabemos, señora jueza, claramente que hay hechos notorios y públicamente evidentes que dice el COGEP que no necesitan ser demostrados, y uno de ellos es que nuestro país, nuestro Estado, es deficiente en respetar el derecho de salud de las personas, y por lo cual, gracias a Dios, la vida devuelve ese favor, y como su hermana Carmen de los bienes que pretende beneficiarse el señor padre, les educó bien a sus hermanos, que todos tenían un buen trabajo, todos pusieron plata y persona, con el gusto pagaban esa cama ortopédica, esa silla de ruedas, todos, porque ella les ayudó a hacer lo que son, como lo dijeron. Ella claramente no podría descansar en paz si usted permite que una persona que nunca estuvo se beneficie con el trabajo, con las pocas cosas que le quedaron después de un tratamiento tan costoso que tuvo que hacer. La señora en su testimonio dijo claramente que pasaba necesidad, que el cáncer le acabó, que él iba solta, que ella necesitaba ayuda económica y que su padre nunca lo ayudó. Carmelita manifestó, nunca tenía plata, nunca vio a su padre, y nos contó una historia sobre unos lentes que ella necesitaba cuando se cayó, y fue a pedir a su padre, y él nunca le ayudó, no como él vino a mentir acá, diciendo que le ha dado y le ha dado el dinero para lo que necesitaba. Eso fue una vil mentira, señora jueza, porque los lentes nunca los compró, y tuvo que asistir a clases y hacer las tareas de sus compañeros, con lo cual se ganaba la vida con esos mismos lentes rotos, porque no tuvo y nunca tuvo el dinero suficiente para comprarlos hasta cuando ya trabajó en un mejor trabajo, cuando dejó de ser empleada doméstica para pagar sus estudios universitarios. Todos los testigos, Carmelita, fueron concordantes y unísonos para demostrar que claramente el señor Julio Ernesto Palomino Benavides es indigno de suceder, señora jueza, y en tal virtud, en base a lo previsto en el artículo 1010 del Código Civil Ecuatoriano, numeral 3, no tiene derecho de suceder, y por eso acudimos a su autoridad, señora juez, para que usted, tomando en cuenta en conjunto las pruebas que se han practicado, claramente en base a lo previsto en el artículo 1016 del Código Civil, determine que claramente este señor sí debe ser declarado judicialmente como indigno, y que claramente, en caso de haberse beneficiado de los bienes dejados por el causante, deberá restituirlos. Por tal situación, señora juez, solicitamos a su autoridad que mediante resolución se declare indigno de suceder al señor con cédula de ciudadanía número en la sucesión de los bienes dejados por la causante Carmen, respetando su última voluntad. Muchas gracias. De igual manera, por el legítimo derecho de defensa y contradicción, doctor, tiene la palabra para el alegato final del mismo derecho. Señora juez, realmente aquí hemos divagado, es la palabra correcta. Realmente nosotros hemos quedado en la indefensión, ustedes saben perfectamente de que se desconocía la tramitación de este juicio, pero espero que su resolución, doctora, desde ya, eso es más importante, ya
se acepte la apelación ante el superior a la decisión que usted tome. Yo lo voy a apelar para que el superior, que ahí sí vamos a presentar porque ahí es diferente, cuando se comienza un juicio de igual a igual, pero no en las circunstancias que nos encontramos hoy. Y ya si no, pues voy a apelar a la resolución de sentencia que usted nombre. Gracias, señor. Estamos pasando el tiempo. Sí, doctor, pero Así tenga es. en cuenta que en primer lugar uno apela de algo que conoce, pero si no conoce todavía ni siquiera la respuesta, pues No, pero oralmente lo puedo hacer en el documento y después terminado por escrito. bueno, tenga la uno. Bueno, cada uno conoce, por eso es que dice que hay un código y hay muchas interpretaciones y cada uno interpreta como considere, por eso es que cada abogado es un mundo. Pero bueno, en mi mundo, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, yo resuelvo de acuerdo a lo que está en el proceso, de acuerdo a las tablas procesales, yo no me puedo inventar. Esa es la bondad, doctorita. Tenga la bondad, estoy resolviendo, haga silencio. Creo que hemos pasado desde las 8:30, ya creo que va a ser a las 2:30, y he tenido el tiempo suficiente para decir todo lo que considere. Este es mi momento. Gracias, mi amor. Lo que sí puedo decir es que pena que no esté ella para poder desvirtuar lo que dice la una parte y la otra parte. Lo único que uno ve lo que está en el proceso y lo que las partes han venido de manera oral, tanto testigos y declarantes, y la declaración de la parte demandante y de la parte actora, a decirme en esta audiencia. Se ha probado y se ha establecido que ella ha fallecido exactamente el 18 de junio, el cual establece que ella sufrió una grave enfermedad conforme la historia clínica. El artículo 10 de 1010 del Código Civil establece que se declarará indigno a la persona pariente consanguíneo hasta el 4º grado de consanguinidad que no le haya socorrido. Y él dice en su estado de demencia, en este caso no hay estado de demencia, pero algo muy importante, dice, desvanimiento. Y este desvanimiento, no todo desvanimiento quiere decir que puede ser aceptado como un acto de indignidad. Entonces, una declaración muy importante, uno de los hermanos que me dijo que había estado de enfermero, porque esa era la parte más sustancial, o sea, que estar directamente con la señora. Si bien es cierto, muchos le conocieron en su niñez, en su juventud y en su adultez, mediante la cual establecieron que no le conocían al Señor, que el Señor desapareció, en verdad, él vino con su declaración de parte y estableció, sí, en verdad, yo me separé y ya, pues, establecí inclusive un calificativo hacia sus hijos, estableciendo que ellos no habían dicho la verdad. Pero bueno, cada uno tiene su verdad y de acuerdo a lo que considere, ¿no? Y cuando, doctor, usted presentó sus pruebas, lo que me presentó son los juicios de inventario, juicio de partición, la apelación, pero una fotito de cuando estuvimos juntos, donde yo me llevo con mi hija, donde compartimos, o sea, ¿dónde está eso? La señora creo que murió, si no estoy mal, de 46 años. 36 años. En 36 largos años, algo. O sea, yo considero que si por lo menos el fin de semana uno va a pasar con los hijos, algo tengo que haber hecho en ese periodo. Señora, Gracias, muy amable, señor, haga silencio. Estoy resolviendo. Para poder resolver tengo que hilar mis ideas porque no estoy anotado ni tengo un cuaderno ya resuelto desde antes, sino de acuerdo a lo que ustedes me están diciendo. Entonces yo considero que cuando uno le demandan por esta causal, lo mínimo del periodo de la enfermedad es lo que nos interesa. El resto, claro que son antecedentes, consecuencias de lo que sucedió, pero por lo menos en esa época. Usted me dijo, sí, mi hija me venía a ver, yo le daba la platita y ella estuvo conmigo hasta 6 meses antes. Pero ¿dónde está algo de eso? Por eso digo, ella no está aquí para decirnos qué es lo que está pasando, pero lo que uno dice
debe probar. Y lo que me ha probado a mí, que la señora falleció, que la señora tuvo su enfermedad catastrófica, yo le voy a llamar así, porque si una persona empieza con una enfermedad tan grave como es el cáncer, pues yo, a alguno de los testigos le dije que ella estaba caminando, brincando, saltando. No, estaba postrada. Necesitaba en ese momento que alguien le ayude, no solo económicamente, sino moral y espiritualmente, porque a veces uno no necesita, el padre no necesita el dinero, lo que necesita es que te vengan a ver. Del familiar que por lo menos me vino a dejar una flor, me vino a hacer que vine a verte. Eso es lo que necesitamos en ese estado, y más aún cuando ella sí necesitaba que alguien le ayude. Y en ese caso, ¿quién le ayudó? Los hermanos, la mamá, los familiares, los amigos, pero el papá no. De su declaración de parte fue muy claro y enfático en establecer que él sí no le ayudó. Ni siquiera se enteró de la enfermedad. Pese a que tenía supuestamente una muy buena relación. Y yo creo que si yo tengo una buena relación con una persona, lo mínimo tengo que decirle que estoy enferma y que de pronto a futuro ya no voy a estar con esa persona. Pero en este caso, nada de eso ocurrió. Por lo tanto, conforme lo establece el artículo 93, 95 del Código Orgánico General de Procesos y el 94, establece que en esta audiencia yo tengo que emitir una sentencia de manera oral. La sentencia, debidamente motivada, llegará a su facilidad judicial dentro del término procesal oportuno. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, esta autoridad acepta la demanda planteada por la señora y declara indigno de suceder al señor hija Carmen los bienes que haya dejado la U. Hasta aquí la presente sentencia. Doctor, ¿algo que tenga que decir? No, muchas gracias. Doctor, ahora sí tiene. Doctora, lo único necesario que a la sentencia que usted dicta que acaba de pronunciarse, yo le voy a apelar ante el superior. Nada más. Gracias, doctor. Señor secretario, considérese en esta audiencia la apelación oral realizada por la parte demandada respecto a la resolución. Las partes, una vez que sean notificados con la resolución por escrito, ejercitarán sus derechos de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos. Señor secretario, queda resuelta la causa número 17. Al igual que el CIDI, ha sido un placer servirles, que pasen muy bien.